A una conocida estilista de la capital la encontraron brutalmente asesinada y fue en su propio salón de belleza. La ausencia de testigos del crimen o de pistas concretas complicó mucho el trabajo de las autoridades. La policía buscó al criminal por 4 meses. Y cada vez que encontraban alguna pista, simplemente la perdían de nuevo. En resumen, cuando el caso casi llegó a un callejón sin salida, resultó que el asesino, que parecía imposible de atrapar, sí cometió algunos errores. El caso, como siempre, es escalofriante e interesante, así que si pueden pónganse cómodos, queridos. Porque esto es aterrador. La mañana del 19 de noviembre, 2015, una de las clientas llegó al estudio de estilo de Katerina Polochai, ubicado en el distrito Shevchenkivsky de Kiev. Era una visita planeada, y cuando la mujer vio que el auto de la dueña estaba estacionado cerca del salón, decidió que ya la estaban esperando. Sin embargo, al entrar al estudio, la clienta se encontró con las puertas cerradas y las persianas bajadas en las ventanas. Entonces la señora decidió llamar a Katerina, pero ella no contestó el teléfono, y al no recibir respuesta a varias llamadas más, la mujer marcó el número de la administradora del establecimiento. Poco después, ella llegó y abrió el estudio con sus propias llaves. Cuando las mujeres entraron, vieron el piso cubierto y sobre él el cuerpo de 37 años con signos de muerte violenta. Al lugar de los hechos, llamaron a las autoridades. Entre ellos estaba el agente Andriy Kichuk, quien desempeña uno de los papeles clave en la investigación de este caso. La puerta de entrada al estudio no estaba forzada. En otras palabras, la víctima probablemente permitió la entrada del asesino voluntariamente. Entonces surgía la pregunta, ¿Katerina ya conocía al asesino previamente? Aunque por supuesto no se descartaba la posibilidad de que el atacante simplemente hubiera aprovechado el momento en que la dueña abría la puerta del estudio. Después, Andriy Kichuk se fijó en el bolso de la mujer. Contenía dinero, pero el criminal no lo agarró. Así que es poco probable que el robo haya sido la causa de este crimen, de este asesinato. El carácter de la acción del criminal es la sangre fría. No es algún ladrón, no es algún drogadicto. Entró corriendo para robar algo. Indicaban que el asesino probablemente sentía emociones fuertes hacia la víctima. Así que en el caso también podría haber un motivo personal. Tampoco se descartaba la versión, según la cual en la capital podría haber aparecido un maniático o incluso una maniática. Además, los criminalistas se inclinaban hacia la segunda opción, ya que, según ellos, el modus operandi de este asesinato era más típico de una mujer. En particular, los forenses llegaron a esa conclusión debido a los golpes caóticos y al arma homicida atípica. Aunque no se encontró en la escena del crimen, las autoridades consideraban que a Katerina le quitaron la vida utilizando unas tijeras. Pero el problema no era solo la ausencia del arma homicida, ya que los cabellos llamaron la atención de las investigadoras, por lo que fueron recogidos y enviados a un análisis de ácido desoxirribonucleico. Además de la gran cantidad de versiones, la investigación de este caso se complicó también por el hecho de que no había cámaras de videovigilancia en el salón y las personas que vivían cerca ese día no escucharon nada sospechoso ni vieron nada. Solo un poco de información útil pudo proporcionar la conserje del edificio vecino al lugar del crimen. A las 20:11 escuché gritos. Era la chica que encontró a Katia quien gritaba. No conocía bien a la fallecida, pero puedo decir que en los últimos días, Katia claramente pasaba por grandes dificultades. Antes siempre era amable, alegre, pero últimamente empezó a andar como si no fuera ella misma. Cuando la vi por última vez, estaba abatida por algo. La información de que antes de su muerte ocurrieron algunos eventos desagradables en la vida de Katerina también fue confirmada por su amiga cercana. Según la mujer, Katerina no solía quejarse de la vida. Sin embargo, por su comportamiento se notaba que algo preocupaba mucho a la estilista. Andriy Kichuk se interesó por estos testimonios. Él pensaba que si averiguaba más sobre los problemas que preocupaban a Katerina, podría encontrar pistas que lo llevaran al asesino. Al responder preguntas sobre la vida de la víctima, él recurrió a sus padres. Por supuesto, para ellos la noticia de la muerte de su hija fue un shock. Parecía que Katerina no tenía enemigos en absoluto. Era una mujer muy feliz y alegre, que tenía muchos planes para el futuro. Katerina criaba a 2 hijos, pero la maternidad no fue un obstáculo para su exitosa carrera.
Ella creó su propio negocio, bastante exitoso. Su estudio de estilo era popular y le generaba buenos ingresos. Además, la estilista trabajó en varias ocasiones en concursos de belleza. Fue invitada a programas de televisión y a menudo sus clientes eran estrellas del espectáculo ucraniano. Pero si todo iba tan bien, ¿por qué últimamente Katerina parecía tan triste? El asunto es que, 8 días antes de su muerte, la mujer se divorció oficialmente del padre de sus hijos, con quien había estado en una relación durante casi 10 años. Como pueden ver, había mucha información sobre el caso, y además era muy variada. 8 días antes de morir, Katerina Polosai se divorció oficialmente del padre de sus hijos, con quien había estado en una relación, de nuevo, cerca de 10 años. Salió con él mucho tiempo antes de formalizar su relación. Y lo que los impulsó a esto fue solo el embarazo de Katerina, no algún plan. Los médicos insistieron en que la mujer diera a luz en el hospital, ya que tenía indicaciones para una cesárea. Sin embargo, el señor Rustam, quien profesaba el Islam, le prohibió a su esposa dar a luz en una institución médica. Él argumentó esto diciendo que no quería que nadie tocara a su esposa ni a su hijo. Según amigos, el hombre era muy celoso de su esposa. Y según ellos, aunque al principio parecía una persona con ideas modernas, digamos así, en algunos momentos se comportaba simplemente como un fanático religioso y vigilaba de cerca a su esposa. Rostam leía los mensajes privados de Katerina y pasaba mucho tiempo en su salón, básicamente para ver qué hacía. Él actuaba así por su gran temor a una traición, a pesar de que la mujer no le daba motivos para estar celoso. Tras algunas visitas de amigos, Katerina era hallada llorando. Bueno, y otra razón para los conflictos en la familia era el dinero. Rostam no tenía trabajo estable, por lo que Katerina se encargaba de la mayoría de los asuntos financieros. Pero esto no beneficiaba a la mujer, lo que frecuentemente generaba discusiones entre la pareja. Con los años de vida en común, parecía que Katerina había aprendido a no prestar atención a las frecuentes peleas, los celos infundados y la falta de iniciativa de Rostam para buscar trabajo. Ella amaba a su esposo y estaba dispuesta a tolerar su comportamiento. Sin embargo, todo cambió después de que su amado levantó la mano contra ella. De este caso se sabe poco porque, como ya mencioné, Katerina no solía compartir los detalles de su vida personal. Pero según afirman sus amigos y padres, una vez la mujer sí les confesó que el hombre la atacó y comenzó a estrangularla. Ella no entró en detalles, pero después de este incidente presentó una denuncia contra Rustam ante la policía. Pero pronto, la idea de que el padre de sus hijos tendría problemas con la ley hizo que Katerina retirara esa denuncia. En cambio, la mujer sopesó todos los pros y los contras y decidió solicitar el divorcio. Ella tomó sus pertenencias y a los niños y se mudó con sus padres. Esto enfureció gravemente a Rustam. Por eso los familiares de la víctima estaban seguros de que fue el esposo quien decidió vengarse de su exesposa y la trató con crueldad. Entonces, al recibir una descripción tan ambigua de Rustam por parte de los familiares y amigos de la víctima, las autoridades decidieron averiguar un poco más sobre él. Y resultó que Katerina realmente se preocupaba de que su esposo tuviera problemas con la policía por violencia doméstica. Porque, como pueden ver, él ya tenía antecedentes penales incluso antes de eso, y bastante serios. A principios de los años 90, el señor Rustam estuvo en prisión por participar en un intento de violación grupal de una menor de edad. Al reunir toda la información sobre el exesposo de Katerina, la policía pensó que tenían al candidato perfecto para el papel de principal sospechoso en el asesinato de la estilista. Entonces, Andriy Kichuk optó por interrogar a Rustam de inmediato. Él en sus manos. Además, si Rustam hubiera estado involucrado en el crimen y hubiera luchado con Katerina, podría haber quedado su ácido desoxirribonucleico bajo sus uñas. En resumen, todo esto requería verificación. No obstante, los investigadores enfrentaron un problema. Las uñas de las manos de Rustam estaban cortadas al ras, por lo que simplemente era imposible realizar el análisis necesario. El hombre, por su parte, aseguró a las autoridades que siempre se hace ese tipo de manicura, y que en eso no hay nada extraño. También intentó convencer a la policía de no perder el tiempo en vano y buscar al verdadero delincuente. Rustam afirmaba que el negocio de Katerina es un entorno con una competencia muy fuerte, en el que la gente es capaz de todo, de cosas terribles. Él declaró que valía la pena verificar la versión, según la cual a Katerina pudo haberla matado alguna modelo clienta a la que ella estaba preparando para un concurso de belleza. Debido a que los expertos tenían motivos para creer que el asesinato fue cometido por una mujer, los criminalistas decidieron verificar esta pista, pero tampoco se apresuraron a dejar en libertad a Rustam y lo colocaron en el centro de detención preventiva.
Mientras es secreto que entre las modelos que participan en concursos de belleza realmente existe una fuerte competencia. Historias sobre vidrio o polvo echado en los zapatos o el maquillaje de una rival a veces ocurren realmente, no solo en las películas. Pero Caterina no era concursante, sino estilista, así que en principio no tenía ningún sentido hacerle daño. La mujer también había trabajado en concursos 7 años atrás. Los agentes de la ley dudaban mucho de que alguna de las chicas hubiera planeado y preparado una venganza durante tanto tiempo. Bueno, al menos en cuanto a lo de largo, miren este video. Ahí un tipo planeó su venganza durante 15 años y al final mató a la persona equivocada. En resumen, finalmente las autoridades llegaron a la conclusión de que estos crímenes no estaban relacionados de ninguna manera. Y es raro escuchar en historias criminales sobre la inacción de las autoridades. Sin embargo, Andriy Kichuk definitivamente no pertenecía a esa categoría de policías. Para él, cada caso es un reto, y el asesinato de Katerina Polosai no fue la excepción. Durante casi 2 semanas, el hombre junto con sus colegas buscó pistas y revisó las grabaciones locales de las cámaras de videovigilancia. Y al final esto sí dio resultado. En uno de los videos, los agentes notaron a un hombre sospechoso. Resultó que el vendedor del kiosco no tenía el video de ese día, cuando mataron a la estilista. Y no lo tiene porque recientemente se le acercó un hombre que compró esa grabación de video. Es interesante saber quién podría ser. Cuando en ese momento pareció que la pista en el caso se había perdido por completo, el vendedor de repente recordó que la persona que pagó por la grabación primero le llamó al celular. Así las autoridades consiguieron el número del sospechoso. Resultó que estaba registrado a nombre de un hombre llamado Oleksandr Kovarenko. Lo más interesante es que este hombre es amigo de Rustam Agaogli, por lo que probablemente conocía a Katerina Polosai. Al señor con su amigo y este le contó que no mató a Katerina y que en el momento del crimen estaba en casa. Esta historia al principio convenció a Oleksandr de la inocencia de su amigo, pero ya después de unos días, el hombre se enteró de información que sacudió su confianza en Rustam. También me enteré de eso, lo cual es algo completamente normal. Mi esposa empezó a llamar con mi comadre, ella también se llama Katia, y a contar lo que había pasado. Lo que dijo Katia, dije que sí, vi a Rustam, él probablemente estaba un poco en shock y se fue en la mañana. Y después mi esposa contó que vieron a Rustam cerca del lugar del asesinato. Al enterarse de que vieron a su amigo cerca del salón de Katerina el día de su asesinato, Oleksandr quiso averiguar si eso era cierto. Él averiguó exactamente dónde su comadre se había encontrado con el hombre y fue a ese lugar. Cerca de ahí vio un kiosco con una cámara y le compró la grabación al vendedor. Tras ver el video en casa, el hombre notó que la cámara había capturado a Rustam. Oleksandr lo reconoció de inmediato. Según el hombre, al ver el video, se preparó para ir a la policía, pero los agentes de la ley se le adelantaron. Pero el video al que tuvo acceso el hombre no es prueba del asesinato, por lo que aún era necesario esperar los resultados de la pericia. Cabello encontrado en el cuerpo de la víctima. Mientras tanto, los investigadores decidieron no contarle al sospechoso sobre la grabación de video para no asustarlo. En cambio, decidieron empezar a recrear el posible desarrollo de los hechos el día del asesinato de Katerina. A las 7:45 más o menos él llegó. Luego vimos toda la cronología por las cámaras, se la resumieron para él. Él la esperó como 20:00 hasta las 6:00 de la mañana. No podrá salir de la ciudad o del distrito donde reside sin el permiso de la policía y deberá presentarse en la comisaría cada jueves. Bueno, y cuando termine este plazo, el asesino de Katerina Polosai será completamente libre. Queridos, las cosas están así hoy. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Gracias por ver. Hasta el próximo video.